Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que venimos manteniendo desde hace ya años con escritores de toda índole, desde aquí, desde la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, que, bueno, ya sabéis que somos una organización que defendemos los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o afincados en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y dicho esto, hoy tenemos como invitada a Ariana Harvitz, que, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. No lo sé, Ariana, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué Pues tal? Encantada, muy bien. muy bien, pues tenemos a Ariana que ahora mismo, bueno, es tema de actualidad porque acaban de adaptar su primera novela, Mátate Amor, la acaban de adaptar al cine con el mismo título, adaptada por Lynn Ramsay y en una película que ha hecho bastante ruido en Cannes y que se estrenará en todos los cines, tanto en Latinoamérica como en España, como en el universo anglosajón, por así decirlo, en noviembre. Y ha habido polémica, ¿no? Bueno, ha habido ruidito con esta película, ¿no, Ariana? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué tal? Encantada. Extraño Barcelona, pero sé que pronto voy a ir, muy pronto. Ruidito, ha habido un poco de todo. ¿A qué te referís? ¿Al Festival de Cannes? Sí, sé que la película levantó cierta polémica. Sí, es cierto. Yo estaba ahí en el festival, primera vez en mi vida que asistía, digamos, por una película al Festival de Cannes, primera vez en competencia oficial, que es otro universo, ¿no? Otra importancia y sí, otro clima que se vive interno, que por ahí otras proyecciones, y primera vez que una novela mía, que además fue mi primera novela, se pasa al cine, con lo cual era primera vez de todo. Y hubo, creo, controversia, aunque está bueno cuando el arte no está lejos de la controversia, ¿no? Ahora nos desacostumbramos, pero antes las obras, no sé si buenas o malas, pero las obras generaban mucho odio y mucha controversia. Los libros, las películas, había escándalos, creo que eso quedó un poco más en el siglo XX, los escándalos grandes. No, y creo que la amaron y la odiaron por partes iguales, por lo menos eso es lo que se sentía al salir de la proyección, había pro y anti, ¿no? Estamos acostumbrados igual a los pro y anti. ¿Y a ti qué te pareció? Bueno, yo siempre voy a ser pro Die My Love, quiero decir, ¿no? Pro película, pro Matate Amor, pro Lynn Ramsey, porque, bueno, además de que no pertenezco a ese club, raza o asociación o sindicato de escritores indignados con sus adaptaciones. Tampoco les estoy echando tierra porque los entiendo, ¿eh? Pero viste que es una tradición, escritores que han hecho sus películas de sus libros y que sienten que es como una especie de traición, de fracaso, de... No, yo no. También hacen ruido, ¿eh? También estando en contra de tu propia película haces como ruido mediático, digamos, ¿no? Es un truco también estar en contra. Es verdad, ahora que me lo decís. Sí, me dijeron, bueno, si vos salís a decir que no te gustó, que lo que hicieron es una mierda, perdón la palabra, bueno, genera cierta controversia, ¿no? Aunque ellos son celebrities y no creo, pero jamás haría eso, ¿no? No sé, es como por ahí no te está gustando tanto el camino que toma tu hijo en la vida, no te gusta, pero no lo vas a andar delatando a tu propio hijo, ¿no? Bueno, nos alegramos mucho, esperamos a ver la película pronto y que nos guste tanto como nos gustó en su momento la novela. Pero nosotros queríamos hablar contigo, te hemos invitado porque somos un poco entrometidos y nos gusta a veces meternos en la vida de los escritores y preguntarles sobre cosas que a lo mejor no deberíamos preguntarles, ¿no? Y en este caso andamos por ahí preguntando mucho, pidiendo a los escritores que se retrotraigan a su infancia, adolescencia o juventud o cuando fuera y que vamos a ver si consiguen recordar el momento en el que sintieron la llamada, no la llamada de Dios, sino la llamada de la literatura, digamos, ¿no? Y si hay algún momento epifánico, queremos saber, concreto, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es una cosa que siempre ha estado ahí y ha sido paulatina, pero a lo mejor sí que hay un momento concreto en el que dices, hombre, yo me acuerdo cuando tenía tal edad que pasó esto y que hizo que yo dijera quiero ser escritora. No sé si hay ese momento, está o no está. Bueno, es cierto que es una pregunta intrometida, que igual me lo habías aclarado antes, así que la ética, la deontología está. No es la típica pregunta de algo más sobre la obra ya realizada, ¿no? Es ir hacia atrás. Y, y pensaba también que si esto fuese un programa con producción, debería llamar a mis padres, a mi hermano,
y hacerlos participar, porque estoy segura que ellos vieron cosas que yo no, de cuando era niña realmente, ¿no? No quiero ir al lugar común, recuerdo mi infancia todo el tiempo, quizás la de todos es así, no sé, lo que recuerdo más de mi infancia es una permanente voz en off yendo al cine, un permanente monólogo interior yendo al tipo de novela que yo hago, de soliloquio, de monólogo interior. Me recuerdo a mí misma haciendo monólogos en mi cabeza. Eso no sé si responde en parte a tu pregunta. Sí me acuerdo eso, monólogos en la playa, en la costa, en los veraneos, en las quintas, en los diferentes escenarios de infancia, en la montaña, pero sobre todo en el mar, la costa argentina. eh, a- Eso, recuerdo haciendo monólogos, monólogos, y desde siempre una gran atracción por el teatro y el cine más que quizás por la literatura. De chiquita, digo, ¿no? Mucho teatro, mucho cine. Mi papá es distribuidor de cine, así que desde los 15 años que estoy en set de filmación, eh, siempre me gustó el arte. Lo que no sabía es qué iba a ser. Por ahí iba a ser pintora o directora de cine. Pero siempre de chiquita entendí que el arte era como la mejor vida posible para soportar esta vida, que era como la mejor opción que un ser humano puede tener, el arte, pero no, creo que por ahí pensé que iba a ser pintora o me hubiera gustado ser pianista. Bueno, y después fue un largo camino hasta los 33 años de intentar escribir y no poder. Cuando digo no poder, no es que no podía físicamente escribir, porque la mano se mueve, ¿no? Es decir, que sí he escrito relatos, he escrito una primera novela antes de Mátate Amor que nunca se publicó, escribí mini obras de teatro, bueno, obras de teatro breves, no es que no escribí guiones de cine, pero había algo de que no se producía la alquimia que tiene que haber cuando un escritor verdaderamente encuentra algo, un tesoro, no sé, eh, eureka, ¿no? Algo que encuentras ahí abajo del océano, no sé. Y eso ocurrió recién a los 33 años con Mátate Amor, pero fue un largo camino hasta llegar, siento que fue una larga preparación. ¿Y qué pasó a los 33 para que sí que se produjera esa alquimia? Sí, estoy tratando de ser lo más honesta posible y por ahí en desmedro del atractivo del relato, pero a veces hay que elegir entre la honestidad y el relato y elijo la honestidad. Lo que pasó fue que, bueno, cómo se produce esa alquimia, ¿no? Siempre es azaroso, porque no es que se trata de ir a una montaña, al océano o a un desierto, ¿no? Para algunos es un paisaje, para otros es una vivencia, no sé, haber estado enfermo, haberse alguien que te secuestra o a un amor o no sé. Cada uno, lo que sí estoy segura es que para cada escritor tiene que haber un hecho que lo marque. Puede ser la Primera Guerra Mundial, puede ser una tarde que se perdió en un pueblo y no encontraba no sé, puede ser un hecho traumático o algo, como la Primera Guerra Mundial para Céline, o cada uno, o la enfermedad o la infancia para Proust, no sé. Eh, y bueno, y en mi caso fue el campo, por eso la insistencia en el campo, porque yo había vivido toda mi vida en la ciudad y cuando fui a vivir al campo se me generó como una especie de revelación, algo que ocurre a los místicos les ocurre con la fe religiosa, bueno, a mí me ocurrió con el campo, es como si algo se hubiese transformado, creo, creo que fue eso. Pero que te fuiste al campo a los 33 años. Claro, yo me fui a vivir a París, a Francia, bueno, donde estoy ahora en Francia, me fui a vivir a Francia a los 29 años, parece anodino, pero bueno, eran casi 30 años viviendo en Buenos Aires, una vida porteña, de profesora de cine, de escritora de cine, eh, pero bueno, todo muy teórico, ¿no? Profesora de adaptación. Yo justamente daba clases de adaptación de la novela al cine, no sé, Visconti, Pasolini o Netti o Cortázar o quien sea, pero digamos, o Borges, de la literatura al cine. Y ¿qué me hubiera podido imaginar que 15, 20 años después iba a poder estar hablando de mi propio libro pasado al cine, ¿no? Yo lo daba de manera teórica porque me encanta ese fenómeno de conversión de norma de una cosa a otra. Eh, y, y bueno, y me fui entonces de París a vivir al campo porque tenía un hijo, un bebé, y realmente te vuelves loco si no tenés familia, babysitter, jardín. Hay como una especie de alienación que es desesperante y yo no podía, en París no podía encontrar dónde dejar al bebé, como una guardería. Y entonces elegí el campo
y era todo nada, matar o morir, porque si no me salía bien lo de las novelas, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hace una persona de 33 años académica que siempre vivió en grandes ciudades, en el campo, sin plan B? ¿Qué haces? Y en ese campo se dio la circunstancia para poder escribir bien Mátate Amor. Claro, y ahí nunca más me deshice de ese modo de vida. O sea, hasta los 33, 32 tenía un modo de vida citadino, que es como si fuese, no sé, protestante o católica o judía, si era alguna forma de vivir, creyente o no creyente, pero y se me convirtió esa forma de vivir cuando fui al campo, porque digo, existe otro modo de, o sea, otro tipo de silencio, pero no es por idealizar la naturaleza, que es terrible, salvaje, sórdida, sino porque pude escuchar otras cosas y ver otras cosas para la escritura. La escritura, primero que todo, es ver, ¿no? Hay que saber ver con plano detalle, o sea, saber de un modo muy, muy extraño, ¿no? Absurdo, hay que poder ver. Y ese entrenamiento en la visión yo no lo podía desarrollar en la ciudad, no sé por qué. ¿Vale? Vamos a volver un momento para atrás. Volvemos al principio de todo. A ver, o sea, tú recuerdas una constante voz en off, monólogos, sobre todo cuando estabas en el mar. ¿Puedes concretarme un poco? A lo mejor recuerdas algún ejemplo de, mira, me acuerdo yo en la playa construyendo un castillo y hablando conmigo misma, no lo sé, algún ejemplo concreto para que podamos ver qué tipo de monólogos eran, en qué circunstancias se daban, o si recuerdas alguno de ellos, si no recuerdas nada, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. No, no es que iba de internación psiquiátrica en internación No, psiquiátrica, ¿eh? ya, ya. No, porque parecía, en un momento te escuché, digo, escuchaba voces, tenía alucinaciones, fantasmas, era como una No, niña en no, mi. no, se ha entendido, se ha entendido, se ha entendido. No, por supuesto, pero digo, no era eso, podría haber sido, pero no lo era, no, no es que estaba trastornada o desequilibrada o una niña ahí como los personajes, no sé, de películas de terror poseída, sino que es cierto, el monólogo interior estaba siempre presente, la vida interior. Bueno, todos tenemos una vida interior, pero una fecunda y rica vida interior. Yo creo que hacía la voz en off de cosas de mi familia. Mis padres se divorciaron, se separaron cuando yo tenía 5 años y en claro contaba el relato familiar, supongo, creo, a la niñez, preadolescencia, adolescencia, las muertes traumáticas de mi familia, muchas muertes con autos, después veo que todas mis novelas tienen autos que corren en carreteras, en sinuosos caminos, pero no todas, ¿eh? Matate Amor hay un auto todo el tiempo, La débil mental, huyen en un auto, Precoz, es todo en una moto y en un auto por pequeños caminos, tipo, bueno, del campo al lado del río, de los viñedos, y perder el juicio es la huida de una mujer en un auto, con lo cual, bueno, no sé, pero los monólogos eran sobre mis padres, se divorciaron, mi hermano que se quedaba ahí, mi familia, creo que era sobre eso. No Y tanto era escribirlos, pensarlos. o sea, como reconstruir la historia, digamos, o divagar como Montaigne en un ensayo, o sea, o dejar que la mente se fuera libre o reconstruir historias. Sí, como Montaigne, ojalá, ¿no? Pero yo Bueno, creo que era, claro, por supuesto, no, yo creo que era mucha vida interior, porque como te digo, que hubo algunas muertes trágicas en autos, accidentes, cosas muy teatrales que pasaban de las muertes esas. Y yo creo que me las contaba y me hablaba y las pensaba en mi cabeza, mucho, mucho, recuerdo eso. ¿y por qué con más frecuencia delante del mar? Bueno, no, el mar está como un lugar ahí cristalizado, viste que caprichosamente, ¿no? Podía haber sido los campamentos también, muchas carpas, campamentos, fogones, el fuego, pero el mar era el lugar donde íbamos todos los veranos, en la costa Atlántica, entonces la ruta y el mar y me perdía en la playa, era solitaria y me hablaba, creo que era porque eran los veranos, ¿no? ¿Recuerdas si movías, o sea, se hablaba realmente, movías los labios o era un pensamiento interno? Yo creo que sí, que también por ahí gesticulaba y movía los labios y después hacía cosas con mi hermano más chico, lo disfrazaba y le hacía hacer representaciones, lo hacía actuar del hijo de una mujer divorciada, siempre lo hacía actuar como que estaba en la guerra, pobrecito, le ponía un gorro de lana, él puede atestiguar, ¿eh? Le ponía un gorro de lana, lo disfrazaba todo como si tuviera esos
escafandra, bueno, no sé, todos esos arropajes de la guerra y lo metía dentro de un baño muy, muy pequeño que había para salvarse de bombardeos. Y así que siempre jugaba a la guerra también, que después está en todos los textos, ¿no? La atmósfera de guerra, más allá de una guerra puntual, ¿no? Oye, luego, o sea, tú dices que en un principio te gustaba o te interesaba inicialmente más el teatro que y el cine, más que la literatura. Atribuyes esto a que tu padre era distribuidor de cine y te movías en esos ambientes. Pero claro, entiendo que hay un momento en el que sí que te decantas, ¿no? O sea, tú decías, no sabías si serías pintora o qué acabarías siendo, pero hay un momento en el que sí que te tienes que decantar hacia la literatura. Y no sé por qué no te pones a pintar y te pones a escribir. Totalmente, absolutamente. Para mí, es decir, todo me gusta porque escribí un libreto para ópera y me fascina, pero digamos, si tuviera que decir las tres cosas que me hubiera gustado ser es pianista, pintora o novelista, ¿no? Y bueno, pintar pinto muy mal, tampoco es que he hecho una carrera de pintura, pero algún que otro, es decir, pintar me fascina la pintura, me siento identificada con la soledad de las pintoras, los pintores con su caballete ahí metidos en un atelier o afuera en medio de la naturaleza, me siento identificada con eso, con el gesto del pintor que pinta solo, porque no va a tener una corte de gente alrededor, ¿para qué? Es absurdo, tiene que pintar solo. Me fascina el pianista lo mismo, por la misma razón, aunque después haya una orquesta, un cantante, pero el pianista está solo con su piano. Y bueno, y el novelista por lo mismo. Me gusta una persona sola con un objeto. Ya de solo pensar algo colectivo, yo sé que el cine es colectivo, pero de solo pensar algo muy colectivo me empieza a agarrar como una fobia, que se me acelera el corazón. Y estudié cine cuando salí del secundario, a los 18 años, estudié 2 carreras de cine. Pensé que iba a ser directora de cine porque admiraba a muchas y las miraba, pero no me salía, no me gustaba esto de que estar rodeada siempre de gente y la necesidad del dinero, estar siempre buscando financiamiento, el dinero, pero sobre todo el lado, el aspecto social, siempre estar, yo trabajé mucho en cine, en publicidad de gente, ruido, ruido, ¡oh! Parece como el infierno para mí. Y después el teatro lo mismo, un arte muy colectivo. Pintar soy muy mala, no tengo el don. Así que por decantación, cuando vine a vivir a Francia, estudié literatura, al final, después de los 30 años, y me fui a vivir al campo, como te digo, y ahí dije, bueno, es ahora o nunca, es esto o nada, Pero, porque pero tú me has dicho que te fuiste a vivir al campo y entonces se dieron las circunstancias para poder escribir una novela buena, digamos, pero tú me has dicho que tenías ya relatos previos y tenías cosas previas. sí, pero sí, había hecho un documental sobre los inmigrantes peruanos en Argentina que le fue muy bien, un documental, me encanta el género documental, creo que al escribir una novela es como hacer un documental, pero insisto, sin gente, sin cámara, sin financiamiento, en anarquía total, es decir, hay algo de la impunidad del que escribe que me fascina, podés no tener plata, nada, nada, porque ¿qué necesitas más que una vieja computadora? Bueno, o los que escriben a mano, no necesitas que nadie crea en vos, no necesitas hacer lobby, o ser linda, o tener contactos, ¿sí? No necesitas financiamiento, hacer cartas, burocracia, bueno. Así que sí, tenía relatos, pero tenía un documental y tenía obras de teatro, pero nada que para mí fuera muy trascendente, pero sí había hecho intentos previos, es cierto, pero nada que realmente me indicara que era el camino correcto, ¿no? O sea, tú Eran, hacia los 20 de pequeña seguramente hubieras dicho que tú de mayor serías pintora o pianista, luego de adolescente seguramente hubieras dicho que te dedicarías al cine, pero no exacto, dices que me voy a dedicar a la literatura hasta que estás en París. y tampoco, porque en París estudio letras, literatura, en 2 universidades distintas de París, la Sorbona, la más conocida, la Sorbonne, y tampoco estudiar literatura no tiene nada que ver con escribir literatura. Viste que está esa confusión, o sea, no es como estudiar medicina y después ser proctólogo o- o neurólogo. Estudiar literatura es extraordinario para leer a los clásicos o el siglo que elijas. Yo elegí literatura comparada, comparar, pero no tiene nada que ver con escribir. O sea, siempre lo tuve disociado. O sea, Entonces, estudiar no tiene nada que ver con escribir, porque no, ese gesto que tiene que nacer, esa operación transformadora de la cosa en palabra, no te lo puede enseñar una universidad. ¿y hacia dónde creías que ibas cuando estudiabas literatura entonces?
No, no sabía. Era para completar mi arco de estudiante, porque yo estudié 2 carreras de cine, una de dramaturgia, una de fotografía, estudié artes, filosofía. Bueno, digo, algo más tengo que estudiar, no sé, bueno, letras. Además, para estar legal en Francia tenés que tener papeles, bueno, entonces yo tenía mis papeles como estudiante. O sea, que se puede decir con todo mi respeto que has estado perdidísima hasta los 30 y pico. Y estuve ahí porque yo digo, claro, intentándolo todo, trabajando, por supuesto, trabajaba en museos, no es que, o sea, sí, la previda la llamo yo, porque sí, estudiaba, sí, trabajaba, pero eso, sí, yo diría que estaba perdida, tal cual. O sea, si hubiera un encuentro entre tu yo actual y tu yo de niña, la niña se llevaría una sorpresa. O sea, Sí, no o es, sea, le pasé cerca el fracaso, porque, bueno, uno podría decir, ay, hay que relativizar, ¿qué quiere decir fracaso? Bueno, por supuesto, uno relativiza, pero si uno es exigente con uno mismo y es bastante riguroso con uno mismo en lo que uno pretende de la vida de uno, le pasé a un minuto al fracaso mío, de lo que yo soñaba para mí, ¿no? bueno, pero has dicho que sí que sabías que sería algo artístico, que tú creías que sería piano o pintura, pero que sí que de pequeña querías algo artístico, con lo cual no hay un fracaso ahí, hay una sorpresa ante la disciplina, ¿no? Pero no hay un fracaso. No, pero si no lograba escribir, ¿qué iba a Ah, hacer de mi vida? Pero es que no entiendo todavía qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Porque cuando no tenés plan B, ¿qué haces? No podés, ¿dónde consigues trabajo en medio del campo? Sí, por supuesto, puedes vender un negocio, pero digo, no había mucho plan B y cuando tenés un hijo en el extranjero, tampoco es tan fácil, armo una valija y me voy. ¿A dónde vas? Tenés un hijo, siempre te quedás donde está tu hijo. O sea, no, ya era, por eso digo que la ecuación era, tiene que salir o salir. claro, pero aquí hay una serie de preguntas que yo suelo hacer, como por ejemplo, ¿cuál fue el primer libro que te marcó como escritora y tal? Pero claro, no sé si esto en tu caso también hay un primer libro en la infancia o hay que hablar de una primera película o hay que hablar de una primera obra de teatro o de una primera pieza musical, no lo sé. Claro, tampoco te quiero arruinar todo el cuestionario, el que quieras No, cortar no, la no. transmisión. Va bien, es fantástico que no sea un trazado típico. Para mí estupendo. Bueno, yo cuando era joven fui muchas veces, claro, no estoy hablando de la infancia, primero para ir a la infancia antes de los poetas de la juventud, cuando era niña era lo clásico, lloraba con los libros Mi planta naranja lima y lloraba con Dylan Kifke, o sea, con Elsa Bornerman, los libros de infancia, de todo el tiempo escuchaba música para niños, una casa, no de intelectuales clásicos, el lugar común del intelectual con la pipa y los libros, eso no, pero sí, además una época en la que los padres se militaba, se leía, se discutía de política, era otra atmósfera, ¿no? El final de los 70, sobre todo los 80, porque yo soy casi del 78, pero los años 80 igual, creo que era otra atmósfera que ahora, ¿no? Ya sabemos, sin teléfonos, no vamos a decir una obviedad, sin teléfonos, con tocadisco, creo que era con padres más politizados, bueno, ahora también están politizados, pero de otro modo. Eh, Viví toda la vida con un padre que es socialista que iba siempre a Cuba, entonces me escribía cartas de Cuba y pues yo las recibía, para mí era... Entonces, sí, los libros eran importantes, el teatro también, me llevaba mucho al teatro, escuchar música de los teatros, pero diría que La novicia rebelde, muy lugar común, pero La novicia rebelde me fascinaba, yo lloraba, las películas de terror de Stephen King, como Carrie u otras también, había una fascinación por el arte, pero no sabía bien de qué, ¿no? Era como un estado de fascinación. Y también me paraba sobre un mueble con una lapicera, con un cepillo de dientes a cantar. O sea, era el arte, ¿no? Pero qué no sabemos. Siempre me gustó cantar, el tango, también mis abuelos escuchaban tango. O sea, era una atracción por todo eso, no sé cómo explicarlo. Que después es lógico porque estudié todo, o sea, todo no, pero quiero decir, fue una formación muy ecléctica, no fue algo muy ordenado, ¿no? Y Y, después en la adolescencia, sí. no, dime, perdona. Y después en las argentinos hablamos mucho, ¿no? No, 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 estupendo. Es lo que queremos los entrevistadores. Claro, eso es cierto, eso es verdad. Eh, es mejor que un entrevistado que da con monosílabos, ¿no?
Y después en la adolescencia, los poetas cubanos, muchos poetas, aunque nunca escribí poesía, pero sí en la lectura de Yeats, de Rilke, de Omar, Omar Khalil, ¿cómo es? Un poeta persa, Omar Khayyam, ahí está, me acordé, me vino sin haberlo, Omar Khayyam, me acuerdo mucho de viajes a Cuba leyendo Liceo Diego, es decir, estoy recordando ahora, ¿no? Bueno, también los escritos José Martí, es decir, ir a Cuba a los 18, 19, 20 y leer a poetas desconocidos también, que ahora no recuerdo sus nombres porque no son conocidos de ahí. Así que, pero sin saber que luego ibas a escribir, ¿eh? Pero si tuvieras que buscar una escena, una situación de ti misma cuando eras pequeña o adolescente, no importa, que de alguna forma resuma ese interés por lo artístico. O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso en mi infancia, siempre veo una casa donde veraneábamos y un escritorio donde yo me ponía y con un papel y un lápiz a escribir mis tonterías, digamos, ¿no? Tú tienes como una imagen que digas, yo de pequeña, relacionado con lo artístico, soy esta. ¿Esto lo tienes tú o no? ¿O no se te ocurre ahora? Claro, no sé. eh, no sé. No, luego ir mucho al cine, pero no es ya tan de pequeña. En el cine quedarme llorando y como sintiendo que yo quería ser la que hacía esas buenas películas. Como que sí me acuerdo que lloraba porque me daba mucha rabia no poder ser yo quien hacía esas películas. O sea, es sentirme incómoda en el rol únicamente de espectadora o de lectora. Eso sí, como una especie de angustia infinita de no poder pasar al acto, pero tardé mucho. Pero luego pasaron como 20 años más hasta poder, ¿no? Eso Hay una sí. pregunta, hay una pregunta que siempre hago y en tu caso me intriga la respuesta, que es que pregunto si crees que el escritor nace o se hace. Pero claro, en tu caso, no sé si se habría que hablar de artista en general o no, no lo sé. El escritor nace o se hace, claro, absurdamente tengo que decir las dos a la final, que nace solamente no, y que se hace solamente, bueno, con la voluntad únicamente, por supuesto que la voluntad es muchísimo, ¿no? En la vida, la voluntad, ¿no? Con voluntad se han ganado guerras, atravesado océanos con la voluntad, pero le falta a la voluntad un poquito más, algo más. No sé si es algo más, que no sé qué palabra ponerle. Pero sí, escritor se nace y se hace las dos a la vez, ¿no? Hace Pues falta claro, algo de voluntad, pero la voluntad puede ser poderosísima, ¿no? claro, pero tú con la voluntad podrías haber sido pianista o pintora, perfectamente. Pero digo que falta algo más aparte de la voluntad. Claro, cuando ves a los pintores a veces con pocos, sin dinero, sin dinero para comprar los colores, las pinturas ahí pintando en situaciones tan deplorables y sin embargo los cuadros ahí están, decís, bueno, es voluntad, es deseo y es algo más que lleva a todo, ¿no? No me has mencionado a nada del colegio, ningún profesor que te pudiera impulsar hacia un lado o hacia otro, o al revés, que algún profesor que quisiera quitarte cualquier vena artística que pudiera haber en ti, o no, o a lo mejor en el colegio no hubo nadie destacable de esos terrenos. Claro, toda la primaria me gustaba muchísimo el lugar común, la lengua, la materia, la disciplina lengua, me gustaban mucho los dictados, escribía siempre yo los discursos, los speech, los discursos en los actos escolares, me paraba y leía, me gustó siempre leer en voz alta, ese costado también teatral, performático, desinhibido, siempre lo tuve. El público me daba miedo, pero me gustaba leer en público, así que sí, eso existió desde siempre. Y después en el secundario, ya directamente en filosofía, me tiraba a hacer ensayos filosóficos. Eso siempre me gustó, la filosofía desde la... Siempre. Los Yo autores no, que más me gustaban eran los que tenían ese costado también filosófico al escribir. no sé si hay algún aspecto de tu infancia o juventud que no estamos tocando y que pudiera ser importante para un tema como este. No, porque siempre fui hipersensible, siempre tuve una gran sensibilidad. Me iba a las terrazas a leer con una amiga, Lorena, a leer lo que se lee en la adolescencia, Rimbaud,
los surrealistas argentinos o europeos, Oliverio Girondo, siempre, bueno, mucho Cortázar, yendo a leer a las terrazas siempre fui hipersensible, eso sí, de Y muchas, punto. mucha librería, librerías, 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 siempre ¿Has ro- leyendo en las librerías. has robado libros? Sí, sí, por supuesto, claro, claro. En una época era un poquito cleptómana, no me enorgullezco porque podría haberme traído problemas, aún más problemas, y no era solo cleptómana con los libros, también con monedas o alguna cosa, objetos, pero con libros sí creo que sí que he robado, de librerías y de lugares, Pero sí. no recuerdas, porque dices, crees que sí, pero no recuerdas concretamente ningún libro en concreto o alguna situación o algún día que robaste, ¿no recuerdas ninguno? Sí, sí, un libro de Woody Allen que lo tengo acá abajo en el salón con el fuego que está en la biblioteca. Un libro de Woody Allen, no, un compañero de colegio de secundario que me lo prestó y nunca se lo quise devolver a propósito. Y después ese de Woody Allen con fotos extraordinarias y no recuerdo cuál más, pero sí, robé muchos libros. Oye, pues estupendo, Ariana, no te molestamos más, que además vemos que estás acatarrada y nos preocupa tu salud. Así que nada, vamos a darte las gracias por habernos contado estas cosas de tu vida privada. Recordarle a todo el mundo que estamos a un mes del estreno de la película Mátate Amor en España y en Latinoamérica y fuera también se va a estrenar a nivel mundial en todos los en el mundo anglosajón también y todo. Y nada, darte las gracias por todo lo que nos has explicado. Bueno, muchas gracias a vos y nos detenemos en la adolescencia, en la juventud. Está bueno, lindo. Exacto. Muy bien, muchas gracias.